Él es abogado por la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. El Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco le aprueba la maestría en Derecho Electoral. Silencio. Cuenta con una especialidad en Justicia Electoral, reconocida por el Centro de Capacitación Judicial Electoral. Y suspendo la lectura hasta que guarden silencio. La Universidad Autónoma de Durango le avala el doctorado en Derecho. Su camino profesional ha sido de crecimiento continuo, con responsabilidades como actuario regional, secretario auxiliar, secretario de estudio y cuenta regional, y con el tema derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Recibimos al magistrado en funciones de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Omar Delgado Chávez. Esas palmas para recibirlo. Bienvenido. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Sé que son de varios grados académicos, grados de primer a octavo grado, perdón. Agradezco al maestro Fernando Serrano Macías, al coordinador, por la invitación, y también hago llegar un agradecimiento al Héctor Manuel Robles Ibarras, el doctor, quien también nos ha invitado a este evento. Bueno, hoy me toca hablar de un tema que va más enfocado a la cuestión de derechos políticos electorales. Sin embargo, sí es un tema que abarca otras áreas jurídicas que seguramente ustedes en la profesión, en el ejercicio, o por qué no, algún familiar dentro de su propia familia o uno mismo puede tener esta situación de personas con discapacidad. De entrada me permito… Déjame ver. Bueno, antes que nada, hoy es 2 de abril. En el año 2007, la Organización de las Naciones Unidas estableció este día como el Día Internacional de la Concientización del Autismo. Es uno de los primeros días mundiales para establecer que este tipo de discapacidad es hacerlo inclusivo. No es día del autismo, es día de que todos tomemos conciencia de que existe esta situación. Y así la ONU ha establecido otros días internacionales, como el 8 de febrero, el Día de Asperger, como también el Día de Concientización del síndrome trisomía 21, o conocido por nosotros como síndrome Down, y otros tipos que se enfocan en la discapacidad. Me enfoco mucho a esto porque más de alguna persona en este país puede tener autismo, y más adelante explicaré que esto no es como típicamente hemos visto en televisión. Bueno, los derechos políticos electorales que vamos a enfocarnos y los conoces, votar y ser votado. Bueno, viene el artículo 35 constitucional, pero esto va más allá. El hecho de votar, bueno, es solamente tener la credencial a acudir en este momento a votar por cargos de diputados, senadores, y bueno, hoy recientemente aprobada la reforma judicial. Pero el hecho de ser votado también implica que yo pueda ser candidato a un puesto de elección popular, pero también que pueda participar en aquellos procesos donde puedan elegirse, por ejemplo, delegados municipales. En la Ciudad de México, por ejemplo, son los jefes de colonias. Aquí, digamos, es un mecanismo de participación social, no es un derecho helado, pero si alguno de ustedes vive en un fraccionamiento, en una colonia, a veces convocan a elegir al presidente de colonias. Bueno, en Ciudad de México sí es elección popular, aquí todavía no, pero también es el derecho de participar políticamente. Participar es asociarse, crear partidos políticos,
crear agrupaciones políticas que bien no van a participar para postular candidatos, pero van a estar criticando, van a estar vigilando que las cosas se hagan bien. Esos son los derechos político-electorales en general. Pero vamos a hacer este enfoque que en materia de discapacidad se ha venido minorando. ¿Cómo era conceptual la discapacidad? Bueno, tenemos 3 modelos. Hace muchos años, y seguramente los que vieron Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, Los 300, verán que las personas con discapacidad eran consideradas como un castigo divino, como algo que era totalmente estorbo y debía de eliminarse o abandonarse. Ese era el primer modelo de discapacidad, que realmente eran soslayados y abandonados. El segundo modelo de discapacidad es el médico rehabilitador. Es una enfermedad la discapacidad y vamos a ver cómo la tratamos. Vamos a ver si la curamos o la temperamos, o simplemente vivir resignados con pastillas y mantenerlo dormido. Es un modelo muy característico de los años 60, 70 y todavía 80, aunque actualmente pues todavía existe. Y nuevamente tenemos el modelo más reciente que es social. Esto y la discapacidad, sí es cierto, la tenemos, pero la propia sociedad es la que nos pone las barreras, los límites a esa discapacidad. Lo conocemos como discriminación. No basta poner, por ejemplo, una rampa. Hay que ser conscientes de que muchas personas pueden ser de una discapacidad permanente o temporal, en manera física, una lesión, un esguince, bueno, vas a tener que recurrir a una rampa. Por ejemplo, un embarazo de alto riesgo que pueda tener una mujer, eso implicará que en su momento pueda tener que estar en silla de ruedas porque puede venirse el producto. Es una discapacidad temporal, pero no tenemos pues esa educación de tener los lugares de estacionamiento. Muchos de ustedes seguramente han visto más de alguna vez cuando toman el camión, el tren ligero, que los asientos para discapacidad pues son ocupados por personas adultas mayores, que bueno, se puede decir que es atemperable, es flexible, pero también por jóvenes, por las cosas que van cargando, o en estacionamientos donde ponen las motocicletas, o ponen carros que pues ustedes ven que se baja la persona y pues la ven más sana que uno. Bueno, ese es el modelo social, donde se va discriminando, donde las barreras a las personas con discapacidad las hacemos nosotros. Yo a esa persona la veo con una discapacidad física, motora, la veo con una discapacidad visual y entonces empiezo a segregarla. Conocido como discriminación, si lo queremos ver, pero ese es el obstáculo que tenemos. No obstante, a mí me ha tocado ver compañeros de generación 2 que son abogados con discapacidad visual. Y pues siguieron litigando, obviamente con un apoyo. Y vamos a ver más adelante que esto está regulado. México tiene años que ha firmado una convención, pero la verdad han sido pasos un poco lentos para atraer la discapacidad a un marco más protector. Y bueno, ¿cuáles son los conceptos de discapacidad? Bueno, dentro del médico rehabilitador es una disfuncionalidad, una limitación física o que no permite enteramente un desarrollo normal, entre comillas, de las funciones. Y del modelo social es el que acabo de decir. La discapacidad no es de la persona, es de la sociedad que le crea esa barrera. Y la Suprema Corte lo ha abordado desde 2018, sin embargo, insisto, desde 2007 de México conoce esa Convención de los Derechos con Personas con Discapacidad, pero no lo ha llevado tanto a la práctica. ¿Cuántos tipos de discapacidad conocemos? Bueno, son 4. La física, la que hemos visto, silla de ruedas, le falta una pierna. Tenemos la discapacidad mental, que está muy de boga, las enfermedades mentales, la salud mental. Esta discapacidad mental es cuando, por ejemplo, la depresión, por ejemplo, que en un momento un accidente provoca que tengas una alteración en ti mismo. Eso disminuye tu capacidad de raciocinio temporalmente o en ciertas ocasiones, pero ya se puede considerar una discapacidad mental. Los arranques depresivos que se han incrementado a raíz de la pandemia ilustran mejor esta situación. La discapacidad intelectual es la que muchos hemos visto, lo que de niños, o seguramente ustedes escucharon de sus papás, los términos despectivos de mongol, de que está menso, de que es un retrasado,
esas palabras que tienen que ser desterradas de nuestro ámbito jurídico, pero también social. La discapacidad intelectual es donde van todas las personas, por ejemplo, con autismo, con síndrome Asperger, síndrome de trisomía 21, es decir, personas que desde que nacen adquieren esa condición biológica, por así decirlo, genética, y que de alguna manera sí limita sus facultades. Es cierto, su capacidad de entendimiento, su coeficiente intelectual no es el mismo de la persona normal. En Estados Unidos se establece un parámetro numérico, la verdad que hay que hacer estudios. Dentro de estas circunstancias de discapacidad intelectual está la discapacidad psicosocial. Aquellas personas que son muy serias, que no les gusta mejor convivir, pero que son muy listas y que en cierta manera pueden llevar a cabo sus actividades en común con otras personas. Seguramente por ahí han visto algunos la teoría del Big Bang, donde Sheldon Cooper es una persona característica de una discapacidad psicosocial, pero eso no limita su campo laboral. Si bien es una situación de comedia, una sitcom, no deja reflejar ciertos aspectos de la realidad que pueden ser plausibles y que quitando las barreras sociales pueden permitir un adecuado desarrollo. Hay personas con discapacidad intelectual que estudian en escuelas, van en secundaria, van incluso a universidades. Algunos, seguramente de trisomía 21, por ejemplo, han estado en concursos de belleza, han estudiado maestrías, y también algunos, los más comunes, síndrome con Asperger, también han estudiado y son doctores, son físicos, pero también pueden ser abogados. Obviamente la limitante está en la propia sociedad. Pero así como esta limitante la ponemos, también tenemos que reconocer una realidad. Y pongo mucho el ejemplo del trastorno de espectro autista. Hace algunos años el autismo tenía varias categorías. Trastorno generalizado del desarrollo, tenía también el Asperger, que es muy común este término, el clásico autismo, pero al final hay un libro de DSM-5 de Estados Unidos, la Sociedad Psiquiátrica de América, que mejor lo reunió en un solo círculo. La discapacidad intelectual podemos tenerlo como un círculo entero donde hay diversas tonalidades de colores, y como tonalidades de colores también hay diversas capacidades. Algunos pueden ser de alta funcionalidad, se conocía anteriormente, y otros pues es el clásico, el punto medio, donde realmente está ausente, aunque exista la persona. Cada persona, cada situación de discapacidad merece un tratamiento diferente. Las personas con discapacidad física tienen aspectos diferentes. Algunos también de silla de ruedas, otros hemos visto que con muletas se pueden trasladar, otros pueden subir escaleras y otros están limitados totalmente a subir solamente por rampas o elevadores. Es decir, son ajustes razonables para cada tipo de discapacidad física. Lo mismo ocurre con la mental, lo mismo ocurre con la intelectual. No es lo mismo una depresión posparto que una depresión juvenil, una depresión que se da por una circunstancia familiar o simplemente emocional. Todos merecen un aspecto diferente y obviamente ayuda de profesionales. No lástimas, ayudas, apoyos. Y los apoyos pues son eso. Al final es la persona la que decide qué hacer con lo que tiene que hacer de su vida. El último tipo de discapacidad es la sensorial o la visual. La gente pues que tiene una disminución en su vista, pero también se clasifica aquí a las personas que tienen un trastorno que impide que sientan. Hay gente que no sabe si está caliente o no una cosa. Hay personas que a veces no saben cuándo sentirse satisfechas. Son aspectos que entran de este sistema. Y bueno, la auditiva desde luego también entra en esta situación. ¿Por qué manejo esos 4 tipos de discapacidad que tienen que ver con los derechos político-electorales? Bueno, como les dije, esto es en general. Estos derechos de las personas con discapacidad trascienden más allá de lo electoral. Es un derecho en general que hemos visto. Conforme se vayan ustedes especializando en el área jurídica que deseen, mercantil, penal, civil y electoral, verán que también tienen que estar atentos a cómo atender a estas personas, pero también cómo defender sus derechos y en qué medida deben de tratarlas.
El abogado ya debe dejar de ser lo que hemos visto del siglo XIX, que se sentaba y parecía más una autoridad eclesiástica que propiamente una persona que le ayude a entender el engorroso término legal. Ustedes, como nuevas generaciones, han sido testigos de que se han quebrantado esquemas, uno de ellos la reforma judicial. Pero eso no deja de que con la reforma judicial nos volvamos los abogados tiktokers, nos volvamos comediantes, nos volvamos, por ejemplo, influencers. Dicen que es malo el abogado que se sienta en un escritorio, que está frío y que sigue manejando términos legales. Perfecto, hay que mejorar. No términos, tecnicismos, jus, nueva curia, jus tibi jus, no. Hay que decirle al cliente, a la persona en cristiano, qué es lo que tiene, qué es lo que desea, y a veces traducir lo que dice el juez. Pero hay que guardar la seriedad que merece nuestro cliente. Por eso también de las personas con discapacidad merecen ese trato un poco más que una persona que viene por una prisión, que injustamente le cobra una pensión alimenticia, que busca que le cobre una pensión alimenticia de aquella que abandonó a sus hijos. Es la sensibilidad del abogado que debe estar presente. Pero bueno, eso ustedes lo van construyendo, son las nuevas generaciones que tienen que construirlo. Y esto también tiene que estar presente. El derecho, pues, a las personas con discapacidad involucra también un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma, de entrada como personas. Y en cuestión política electoral también está esa barrera. Así, por ejemplo, hace algunos años una persona que no podía ver tenía que ir acompañada, cuando el presidente de la casilla así lo deseaba, a votar. Es cierto, no podía ver la persona con discapacidad visual, pero también no había mecanismos de que ella pudiera votar en secreto. Entonces, bueno, no sabemos si la persona que lo acompañaba votaba por la opción que ella quería. O por ejemplo, personas que tenían una discapacidad física no podían ir a votar o no querían ir a votar porque no podían subir escaleras. Bueno, no se diga. ¿Cuántos de ustedes conocen a algún candidato con una discapacidad que haya participado en una elección? Ahorita están en boga las mujeres, obviamente, un hecho histórico, relegadas por mucho tiempo. Las personas con discapacidad también buscan que también sean incluidas en las candidaturas. Salvo Rincón Gallardo, que fue candidato a la presidencia de la República ya hace bastantes años, no ha habido propiamente candidatos que sean espontáneamente postulados por un partido político. Ha habido acciones afirmativas que no es otra cosa que obligar a los partidos políticos a postular ciertas cuotas, primero de mujeres, de personas con discapacidad, adultos mayores o personas de la diversidad sexual. Pero propiamente, aún siguen siendo relegadas las personas con discapacidad para ser postuladas por los partidos, por ejemplo, más grandes. Y eso es lo que debemos de buscar, de cambiar. Que así como son postulados de manera paritaria mujeres y hombres, también sean postulados en mayor cuantía las personas con discapacidad física, con discapacidad visual, pero también intelectual. Pocas personas con discapacidad intelectual pueden acceder a un cargo público, porque precisamente relacionamos la discapacidad intelectual con locura. Y bueno, no es para sorprenderse si cuando están en campaña decimos ese candidato está loco. Noroña, por ejemplo, ¿cuántas veces le dijeron loco? O cuántos aspectos despectivos escuchamos de que esa candidatura está demente, es imaginativo. Si desde ahí a las candidaturas normales les empezamos a poner calificativos que demeritan su capacidad, ¿qué va a pasar con las personas con discapacidad intelectual? Esas barreras son las que tenemos que romper, y para eso en materia electoral hemos tratado de aportar nuestro grano de arena desde los tribunales. Bueno, la discriminación es lo que se da, directa, pues simplemente, ¿sabes qué? Pues yo veo que es una persona muy altiva,
tenemos muchos luchadores sociales en asociaciones civiles, gente, por ejemplo, de parálisis cerebral que tienen muy alta funcionalidad y que pueden ser, dentro de su situación, críticos del sistema, pero también pueden tener muchas buenas ideas, pero empezamos a relegarlos por esa situación de parálisis cerebral. Y nuevamente insisto, incluso dentro de la parálisis cerebral hay diversos grados. Pero ya de entrada nosotros empezamos a catalogar la discapacidad en un solo calificativo. No vemos pues a la persona, no vemos qué tanto puede saber, qué tanto puede proporcionar a la sociedad, su iniciativa, su lucha, no lo vemos. Automáticamente la calificamos de discapacidad y la empezamos a relegar. Pocas veces podemos tal vez ver que esas personas son más capaces que uno, tienen mayor objetividad en su pensamiento, pero ya las catalogamos en esta discriminación directa. Algunos seguramente han visto un video donde tumban a una persona en silla de ruedas de un bar que ocurrió en España, si no mal recuerdo. Bueno, de entrada a esa categoría, a esa barrera social nos estamos enfrentando. Y la indirecta simplemente lo hemos visto a veces en la selección de candidaturas de partidos, que aunque sabemos que tiene discapacidad, sí participa, tiene muy buenas iniciativas, pero bueno, ocurren situaciones donde el partido no elige a esa persona, por estrategia, por imagen, por apego con la sociedad, pero al final de cuentas podemos decir que es una discriminación indirecta. Por ejemplo, en escuelas, cuando va a ingresar a lo mejor una persona que tiene una discapacidad intelectual, un autismo no grado severo, pues la escuela empieza a decir, híjole, es que no sé cómo tenemos nuestro plan de estudios para él. Es que los maestros y las maestras no pueden cambiar la metodología especialmente para esa persona. Es que no hay cupo, es que no tenemos monitores o monitoras, personas de apoyo, de ayuda para las personas con autismo. Bueno, es una discriminación directa, aunque muestran ciertas cosas, lo cierto es que ellos tienen una obligación. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad surgió en 2007, fíjense, desde 2007, establecía esa obligación de los estados partes de proporcionar ajustes razonables que en síntesis podríamos decir adecuar ciertas circunstancias físicas y también metodológicas para que las personas con discapacidad pudieran ejercer sus derechos. Y en su artículo 29 tenemos que establece esta obligación en cuestión de participación política. Hay otros tratados internacionales también que lo contemplan, pero realmente en la práctica no existían esas medidas y ajustes razonables. Hasta hace algunos años, a raíz de una sentencia que ahorita les voy a comentar, se estableció que personas que no podían moverse de su lugar, el INE, antes CIFE, el INE tenía que trasladarse pues a recabar su firma, su formato para la credencial para votar. Pero antes no había eso. Si no podías ir tú, no ibas y se acabó. Pues qué mena, como dice un programa de televisión de hace muchos años. Lástima, Margarita, es que no puedo trasladar mi equipo hasta donde estás tú para que firmes. Es que no puedo bajar el equipo para que tú firmes, tienes que subir las escaleras. Oiga, pues yo sé que tiene una discapacidad visual, en ese momento pues le decían ciegos, pero si usted no me firma, pues no puedo dar la credencial. O sea, con ese aspecto administrativo, de entrada ya está una discriminación y una vulneración de sus derechos políticos electorales para votar, porque con la credencial de elector votas y también puede ser votado. Y la convención estaba de 2007. De hecho, se vanagloria mucho estos momentos, pero no hacemos un reconocimiento de que nuestro país tardó en que reconociéramos estos derechos con discapacidad. Pues no es para sorprenderse si las mujeres votan hasta 1953 en igualdad de condiciones. Porque pues ustedes sabrán que antes si una mujer votaba, pensaban que era el marido el que decían por quién votar. Porque eran susceptibles de ser influenciadas
anímicamente por el candidato, por la belleza del candidato, porque no había candidatas. Pero aún una mujer candidata pues era manipulable y no podía ser ella un voto libre al momento de aprobar una ley. Esa mentalidad, fíjense, tuvo que transcurrir 40 años para transformarse. Y aún a la fecha todavía ocurre esa discriminación con las mujeres. Si vemos este tipo y el sector de las mujeres es mayor en México poblacionalmente hablando, ¿qué haremos con los grupos en situación prioritaria, como las personas con discapacidad, que es un porcentaje menor, aunque en crecimiento, pero que al final pues dicen, bueno, es que pues son personas con discapacidad? Insisto, ustedes como nuevas generaciones tienen que ayudar a romper esa barrera, a esa transformación, y pues acelerar la aceptación de que tenemos de 2007 es algo que nos permite que estas personas, que las personas con discapacidad sean con los mismos derechos que nosotros. Que esa leyenda de una escuela que diga, es que, por ejemplo, una elección estudiantil, pues es que no hay quien te ayude porque tú no puedes ver la boleta. No, tienes que hacer un ajuste razonable para que haya boletas en braille, para que haya boletas auditivas, como ocurre en otros países de Europa. Pero bueno, es una lucha que también ustedes nos tienen que ayudar. ¿Qué precedentes ha hecho este tribunal, pero también la Suprema Corte para defender, garantizar y concretar estos derechos de las personas con discapacidad? Un caso que fue muy conocido, no sé si algunos de los que están estudiando lo han visto, consistió en una persona con en ese momento todavía reconocido como Asperger, ahora ya dentro del espectro autista en general, que fue declarado de estado de interacción por sus papás, entró a trabajar a la biblioteca de la UNAM, si no mal recuerdo, y en ese momento se dio cuenta que estaba en interdicto. La mayoría de ustedes ya saben que es un interdicto. Es la sustitución de la voluntad de una persona a través de un tutor o de un curador en un aspecto determinado, pero generalmente un tutor. ¿En qué momento se da? Bueno, cuando esa persona tiene una dificultad para tomar decisiones libremente. Palabras más, palabras menos, dicen los códigos civiles de nuestro país. El detalle está que con este presente la Corte determinó que el estado de interdicción no es constitucional conforme a la Convención de las Personas con Derecho de Discapacidad. ¿Y por qué no es convencional? Porque sustituye la voluntad de la persona. Hace un momento les puse el ejemplo de una persona con discapacidad visual que a veces se hacía acompañar por otra persona que sí veía y prácticamente la persona que veía es la que votaba. Bueno, esa es una sustitución de voluntad. La Corte estableció que conforme a la Convención hay que hacer ajustes razonables. El mismo ejemplo que les pongo, ¿qué debía haber hecho esa persona? Bueno, primero línea debió haber puesto boletas en braille. Que la gente no sabe braille, por sí, porque difícilmente, incluso las lenguajes de señas mexicanas, que debía ser de enseñanza en las instituciones de derecho, por ejemplo, pues no se da. Que debe ser enseñanza en instituciones públicas, la imparten escuelas privadas, ilimitadamente escuelas privadas. Y que la gran mayoría de las personas con discapacidad auditiva pues no conoce ese lenguaje porque no puede acudir a esas escuelas. ¿Cuál es la segunda opción? Bueno, auditivas, como ocurre en Europa. Pero eso implica recursos y bueno, no se implementa en México. Ok, algo mejor. Tenemos que la persona que la acompaña le diga, estas son las opciones, tú tócala. Es un papel, pero en el momento que tú vas a marcar una X, sabes o te imaginas o puedes llegar a percibir, por lo menos táctilmente, que si yo pongo aquí mi lápiz, sé que es una fuerza política, que si yo pongo en otro lado mi lápiz, es otra fuerza política. Tú decides, tú dime y yo me retiro, pero no se pueden retirar. Es ahí una cuestión social más que de apoyo. Bueno, hay que hacer esos ajustes. En el caso del presidente de la Corte, el ajuste racional es que debieron preguntarle primero a esta persona, a este joven, pues si sabía qué implicaba un interdicto. Eso no implicaba que dejara de trabajar, simplemente que las decisiones las iba a tomar su familia. Y con esto fue el primer precedente para una serie de asuntos más donde el interdicto empezó a ser invalidado implícitamente.
Todos conocen actualmente que hay juicios de interdicción. Hasta que no llegue alguien que impugne ese artículo en un juicio de amparo, les será aplicado ese artículo del código. Pero si ustedes tienen un cliente que llegue y que les diga, oye, pues sí, yo tengo esquizofrenia, una discapacidad más mental porque intelectualmente tengo un coeficiente, pero tengo mis arranques que me apartan de la realidad, pero si tomo mis medicamentos y mis terapias, soy consciente y puedo tomar mis decisiones. Pero me acaban de declarar una interdicción hace 5 o 6 años. Ustedes como abogados o abogadas tendrán que acudir a un juicio de amparo a impugnar la constitucionalidad del Código Civil de Jalisco. Caso contrario, pueden tener al día siguiente un cliente que al contrario quiere un juicio de interdicción por una persona con discapacidad intelectual quien no puede tomar ninguna decisión. Y aquí está un debate. Ante ese tipo de situaciones uno pensaría que bueno, ahí sí está justificada la interdicción, pero la Corte ha dicho que en ningún caso está justificada. Siempre debe consultarse a la persona su opinión, su decisión. No podemos sustituirnos en la decisión y opinión de la persona. Es un caso que tendrán muy interesante en el momento que sean los abogados o abogadas de esa persona. Y bien pueden establecer un juicio de interdicción tradicional porque todavía está reconocido en el Código Civil, o decirle que mejor acuda a una asociación para hacer ajustes razonables. Son preparaciones que ustedes deben de tener como abogados. Otros precedentes ya en materia electoral es que no se legislaba acciones afirmativas que les comenté hace un momento. ¿Qué es una acción afirmativa? Es una medida temporal que generalmente el Instituto Electoral implementa para las elecciones. Pero si está en la ley ya no hay acciones afirmativas porque es un mandato legal. Y un grupo de personas con discapacidad pedían que se legislara la obligación en cada elección de postular personas con discapacidad. Incluso que una vez que se postularan, que establecían cómo acreditar ese requisito de discapacidad, un certificado médico, la presencia ante un funcionario electoral, bueno, porque discapacidad física y visual puede ser más fácil de mostrar que una intelectual, pero al final establecer mecanismos para que no les metieran gol, coloquialmente hablando. Sabrán ustedes que hay personas, candidatas, que van con un examen médico y dicen tener lentes. Yo los veo sin lentes todavía, borrosos, unos arriba hacia abajo, pero los alcanzo a ver. Pero hay personas que no los alcanza a ver. ¿Podríamos considerar eso una discapacidad visual? En términos médicos podría caber un poquito, pero en términos del modelo social no es propiamente una discapacidad, porque al final sigues viendo, necesitas lentes para ver mejor, pero ves. La discapacidad visual tiene que ser de tal grado que necesites necesariamente un mecanismo para poder visualizar completa o por lo menos parcialmente en aquellos tipos de ceguera parcial a una persona. Pero es debatible médicamente, jurídicamente mucho mayor. Pero al final, si está en una ley, nos ayuda a saber quiénes pueden ser candidatos y revisarlo. Pues bien, algunos estados, no quiero decir que Jalisco, algunos estados no tenían esa legislación, como Hidalgo, y se fueron a un juicio para reclamar ante el Tribunal Electoral que se legislara. Y adivinen qué, se ordenó legislar conforme a la convención. Se han hecho leyes, hay programas sociales, pero tenemos un mandato que aún sin programas sociales tenemos que respetar la convención. ¿Qué ha hecho la Sala Guadalajara? Bueno, les platicaba en su momento el caso de una persona del INE que no podía ir porque la persona estaba postrada en cama en un hospital. El INE fue evolucionando poco a poco, establecer protocolos para atender a las personas con discapacidad, y uno de esos por fin establecieron que si una persona no puede trasladarse, puede ir persona del módulo a tomarle con un ya al avance tecnológico ahorita a la fecha, todos esos trámites que conocemos, huella, una fotografía y documentación. Pero tiene que demostrar su incapacidad, primer problema que tenemos en la ley.
Si no tengo con qué demostrarlo, entonces ya quedo relegado. Y ahí está una cuestión que puede ser debatible en un juicio. Oye, si soy un adulto mayor que difícilmente me muevo, ¿sabes qué? Es que sí te medio mueves, entonces no tienes discapacidad. Otro segundo problema que tenemos para la convención, y un tema de personas con discapacidad que me gustaría después abordar, si es que me vuelven a invitar. Bueno, ¿qué nos encontramos con la sala? Bueno, es una persona que tuvo un accidente y que estaba postrado en una cama en un hospital. Y que pues por cuestiones del seguro, nuestro excelente seguro social, pues requería su credencial para votar con fotografía, que él no la tenía. Fue un accidente, pues se perdió su documentación. Pero los del INE dijeron que no pueden ir porque está en una situación de un coma inducido para recuperar y desinflamar el cerebro, y que si se quitaba el coma, aparte de un procedimiento largo, podría tener un infarto cerebrovascular. Nosotros interpretamos la convención y dijimos que pues no era dable condicionar a que la persona estuviera consciente para dejarla de considerar que en ese momento ella tenía una discapacidad, en este caso mental, por la inducción al coma. Es decir, una supresión temporal y momentánea de sus funciones sensoriales y cognitivas. Así que ordenamos al INE que fuera con esa persona, que le tomara las huellas dactilares y, conforme a la convención, tuviera personas de apoyo, los hijos o su esposa, para que le ayudara a tomar las huellas dactilares de la mano y se asentara en acta o circunstanciara qué es lo que pasó en esa diligencia, para garantizar pues que el señor realmente hubiera aportado su huella dactilar, sus datos multibiométricos. Aquí surgió una pregunta: oye, pero no estamos sustituyendo la voluntad porque él está ahí pues dormido, está en coma. Sí, no, porque hay una voluntad de que todos tenemos que identificarnos. ¿Quién quiere morirse? Bueno, la mayoría de gente, o lo natural del ser humano, es no morirse. Entonces, si él estuviera consciente, es pues sí, lo que necesito que el seguro me pida, pues para seguir viviendo. Bajo esa lógica, esa presuncional humana, pues se entiende que sí está un consentimiento de voluntad de tener su documento para votar, su credencial, pues para hacer un trámite administrativo. El segundo precedente que tuvimos, tenemos varios, pero son más destacables, es de una persona que participó en una elección. Una de las cuestiones interesantes de la Convención de las Personas, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es lograr que sean tratados como iguales. No en este lado las personas con discapacidad visual, no allá atrás las personas con discapacidad mental, no aquí enfrente las personas con discapacidad intelectual, no, todos juntos. Y las personas, entre comillas, normales, pues también con ellos, al lado, al par y al par. Eso es lo que busca la Convención. En ese precedente, una persona candidata se anotó. En el estado de Chihuahua había una acción afirmativa, insisto, el instituto dijo: los partidos pueden postular personas con discapacidad, por lo menos una. Este partido político postuló a una persona y pues nuestro actor también participó. Es un precedente de 2024, ahí pusieron 2019, pero es 2024. Entonces el Instituto Electoral analiza el registro de candidaturas y dice: ¿sabes qué, partido? La persona con discapacidad pues no tiene discapacidad, porque demostró un certificado que no cumple con requerimientos médicos, o sea, sí tiene una gran limitación, pero no es discapacidad. Tache, queda vacante esta candidatura. Y respecto a nuestra parte actora, ¿qué crees? Como no me cumpliste la cuota de mujeres, voy a quitar hombres. Y adivinen a quién quitaron: a nuestro actor. El actor, en lugar de reclamar esa situación de sustitución por mujeres, porque él sabe perfectamente que las mujeres pues tienen un derecho protector y ampliado de paridad de género, decide mostrar: oye, es cierto, soy hombre, pero tengo una discapacidad
que no la mostré en su momento porque pues yo quise participar en condiciones normales. El instituto negó esa admisión de la solicitud, el tribunal también la negó porque dijo ya estás fuera de tiempo, y nosotros en la sentencia por mayoría de votos dijimos no, es que bueno, él no participó en una acción afirmativa porque él bajo término de convención quiere ser tratado normal. ¿Por qué tengo que traer yo un gafet o algo que diga, ay, soy una persona con discapacidad, si yo me considero apto para todas las situaciones? Y esta sala determinó que valorando la documentación que presentó del IMSS, que tenía una incapacidad permanente total, pues sí estaba dentro de la persona con discapacidad. Y no es que no fuera el momento oportuno, es que surgió algo extraordinario. Si él hubiera sabido que no cumplía la cuota de género, el partido, no él, el partido, y que iba a ser eliminado, pues participó por la acción afirmativa de discapacidad. De ahí entonces que era válido garantizarle este derecho. Entonces, como vemos, aún dentro de la materia electoral tenemos nuestras vertientes para proteger estos derechos. Hace poco en la elección judicial había personas que reclamaban tener una cuota para que hubiera magistrados, jueces con personas con discapacidad. Pero aquí la Constitución creo que tuvo un acierto y no. El acierto es que todos los que participan como jueces y magistrados, juezas o magistradas, tienen que tener la misma capacidad. Van a juzgar con imparcialidad. Lo único que tiene que garantizarse es que también haya igual mujeres y hombres. Pero eso no implica o no impide que haya mujeres con discapacidad, hombres con discapacidad. Entonces eso es lo bueno de la Constitución, que reconoce ese trato igualitario para juzgar. Lo malo es que no establece qué ajustes razonables debe haber para las personas candidatas con discapacidad. ¿Qué tal si una persona que quiere ser juez de distrito, es abogado? Les platiqué el caso de un compañero generacional que tiene discapacidad visual y que litiga. Bueno, si llega a ser elegido juez, ¿qué ajuste razonable va a tener el Consejo de, bueno, ya ahora el Tribunal de Disciplina Judicial para velar de que cumpla con su función? Pues no, ahí va a estar un problema. Imagínense los pisos del Ciudad Judicial Federal que se hayan ido, bueno, el Poder Judicial Local, que sus elabores son magníficos y bueno, no sé, cada vez que voy se descomponen, pero me dicen que sí funcionan. Imagínense un juez que tenga que subir hasta el último piso con discapacidad motriz. ¿Qué ajustes razonables va a emplear el Tribunal de Disciplina Local de Jalisco cuando se apruebe la reforma? Ese es el problema que no estaba en la Constitución y que faltaría garantizarles. Pero paso a paso vamos a ir construyendo o perfeccionando el sistema de la elección judicial. Y en su momento también ustedes tienen que ayudarnos desde las aulas con su punto de vista crítico, con sus proyectos de tesis, sus ensayos, pero también con su activismo que tienen, fomentar y propiciar nuevas ideas para proteger los derechos de las personas con discapacidad. En materia electoral les puse ahorita unos ejemplos, pero pueden seguir ocurriendo más. Lo ideal es que no tengamos que hacer juicios para protegerlos, sino también más bien es que todos sean incluidos. Y pues hasta aquí ya mi participación y estoy abierto a sus preguntas que decían sobre el tema. Gracias. Bien, pues en función del tiempo vamos a pedirle para que entregue en representación de la institución un merecido reconocimiento al distinguido magistrado la presencia del maestro Emanuel Martínez Bocanegra para que en representación de la Universidad Enrique de León y la licenciatura en Derecho le entregue ese merecido reconocimiento al distinguido magistrado. Ese aplauso para recibirlo, por favor. Señor magistrado, a nombre de Enrique de León, Universidad, le entregamos un merecido reconocimiento por esta gran ponencia.